bloque es sano. Hay un desencuentro entre las versiones del congresista Johnny Lescano y la periodista que lo ha denunciado por acoso sexual. Lescano, el congresista, dice: es una conversación entre adultos, quizás me excedí, pero no hay acoso. No hay hostigamiento, no hay acoso, aquí no hay delito, somos dos adultos conversando. La periodista dice: el congresista me acosó. Y la tipificación del delito pues encaja en la conducta que se ha conocido hasta el momento a través de los chats, encaja perfectamente. ¿Cómo extrapolamos eso a nuestra vida diaria? A las mujeres que trabajan, las mujeres que están estudiando. ¿Cómo poder identificar? Porque uno se siente incómoda, pero ¿califica o no como acoso, como hostigamiento? ¿Cómo hago? ¿Dónde denuncio? ¿Cómo me empodero? Porque muchas veces a las mujeres nos sorprende un avance de un colega de trabajo, de un superior, de un profesor, y a veces no sabemos cómo reaccionar. Tenemos que tener claras las cosas y saber cómo actuar inmediatamente. Y además, qué marco legal nos respalda para eso. Fátima Toche es profesora de SAN y está para hablar con nosotros de este tema. ¿Cómo estás, Fátima? Bienvenida. Gracias, Pamela. Gracias por la invitación. Se está visibilizando mucho el tema porque pasa, yo te voy a comentar brevemente una anécdota que le pasó a las maquilladoras aquí en el canal. Un invitado que hizo un comentario que incomodó muchísimo a una de ellas y que se quedaron calladitas porque, ¿cómo le digo? Lo voy a incomodar, el invitado va a entrar al estudio y mejor... Y se quedaron calladas. Entonces, no es que sea el delito y que lo van a ir a demandar, pero... eso ocurre a diario. La mujer se queda como que le sacaran la alfombra y no sabe cómo reaccionar. Durante décadas, la mujer ha sentido que este tipo de acercamientos o aproximaciones de índole sexual eran cosas con las que teníamos que lidiar y que no meritaban una denuncia ni pública ni formal porque era parte de la interacción con los hombres. Y hoy por hoy ya tenemos la conciencia de que no es así. A pesar de que tenemos esa conciencia, el delito en el Código Penal de acoso sexual y de acoso de manera más amplia, sin este contenido sexual, es de septiembre del año pasado. Antes, incluso si estábamos ante una situación de este tipo, no teníamos nuestra suerte. Forma de hacer una denuncia penal por este tipo de circunstancias. Lo que sí existía era la ley de prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral y académico y bueno, y las Fuerzas Armadas también. Entonces ahí habían sanciones administrativas y laborales que no tenían que ver con la sanción penal que ahora sí tenemos desde septiembre del 2018. Entonces, ¿qué conductas se entienden por acoso en estos ámbitos? ¿Y qué hostigamiento? Porque son dos figuras exactamente diferentes. Entonces, hay dos tipos de hostigamiento sexual en el trabajo y en los espacios universitarios. Uno es el chantaje sexual, que es la figura que conocemos más, es decir, una persona que está jerárquicamente encima tuyo, que ostenta una situación de poder, te hace una proposición sexual a cambio de algún beneficio o algún detrimento de una situación que tú ya tienes ganada. Entonces, o accedes a mis requerimientos sexuales o te despido o no te asciendo o te jalo, ¿no? O te paso. O te recomiendo para unas prácticas. Ese tipo de situaciones. Siempre hay una persona en una situación de poder frente a alguien que está en una situación más débil que está en la disyuntiva de acceder o no a una proposición sexual. Ese es el chantaje sexual, lo que es más conocido por nosotros. Pero hay otra forma de acoso que es el acoso ambiental. ¿Y en qué consiste? Son personas que están en el mismo nivel jerárquico, no es un superior a otro, son pares. Son pares que se hacen este tipo de bromas, tocamientos, persecución, vigilancia, envío de mensajes, son pares, pero la institución en la cual ellos se desarrollan académica o laboralmente tampoco hace nada por frenar esa situación o sancionar a la persona que la realiza o separarla de su víctima. Entonces ahí no hay una relación de poder, pero sí hay
actos que perturban la tranquilidad de la persona y que hacen que no pueda continuar con su rutina tal cual lo debería y desarrollar su capacidad perturba su día académico o profesional. Ahora, normalmente la mujer que va con su palabra, siempre lo digo, va con la palabra por delante, es puesta en telejuicio. Pruébalo, porque el acosador, el chantajista sexual va a decir, yo cuando te he dicho eso, jamás, y es la palabra de una contra la otra. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación? Muchas mujeres dicen, no lo voy a poder probar, ya no importa, lo dejo estar, lo evado y ya cambiando sus rutinas y sus cosas para evitar esto. Y no solo eso, según una encuesta que salió en Ipsos, el 47% de la población al ser preguntada considera que la mujer acosada tiene algo de culpa en la situación y 17% que tiene mucha culpa. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? El típico ¿qué habrás hecho? Aquí la tendencia es que cada vez el testimonio de la víctima tiene mayor valor, lo cual no quiere decir, y no se rasguen las vestiduras porque siempre pasa, que no se va a hacer ninguna investigación ni solicitar pruebas. Pero el valor del testimonial de la víctima es clave. A partir de ahí ya se construye la investigación, porque es un deber investigar qué es lo que ha ocurrido, y siempre hay alguien que ha visto, que conoce la situación y que calla, ¿no? O la víctima tiene, en el mejor de los casos, mensajes de texto o testigos que puedan apoyar su posición, ¿no? Entonces eso tiene que ser tenido en cuenta. Y siempre también la gente que está alrededor en estas circunstancias, pues dar la voz de alerta y apoyar a las personas que denuncian este tipo de situaciones. Además, digamos, en las casas de estudios hay sanciones administrativas para aquel profesor o personal administrativo que tenga ese comportamiento. Las universidades tienen la obligación de tener protocolos para atender este tipo de situaciones. Mejor aún si son protocolos específicos para atender temas de acoso o hostigamiento sexual, que es un tratamiento distinto a cualquier otra falta, ¿no? Entonces es mejor tener protocolos específicos. En los centros laborales, también en los reglamentos internos de trabajo, deben haber previsiones especiales para casos de este tipo, además de la obligación de los empleadores de capacitar a su personal en temas relacionados a acoso y hostigamiento para que sepan qué tipo de conductas son inadmisibles en el centro de trabajo, que no se entienda que hay chistes que se pueden hacer por más contenido sexual, comentarios sobre el físico de tus compañeros de trabajo o de tus alumnos o de tus compañeros de clase. Está tan normalizado. Está muy normalizado. Pero si es una broma, ¿qué tiene de malo? Porque se ha asimilado como parte de la interacción de hombres y mujeres. Exactamente, y no entienden que eso le incomoda a personas y que no tienen por qué soportar ese tipo de lenguaje cuando estás en un entorno profesional o académico. Otro tema importante que siempre escucho me dicen, pero si solo le dije una vez. Exacto, no es sistemático. No es necesaria la reiterancia y tampoco es necesario que la víctima demuestre que rechazó tajantemente y por carta notarial la aproximación sexual o erótica. O sea, a veces uno no la rechaza directamente por temor a alguna represalia, por temor a la reacción de la otra persona o para no generar un ambiente más hostil en el centro de labores. Entonces, el rechazo no tiene que ser tajante, expreso. Hay muchas formas. El no contestar ya es una forma de rechazo porque no estás continuando esa dinámica. Entonces, eso tiene que ser tenido en cuenta. El tema de la prevención lo has tocado y me parece importantísimo porque hay que romper patrones de comportamiento normalizados. Yo cuestiono un poco, Fátima, la forma en que se han modificado, porque todos, cuando ocurren hechos de naturaleza que vulneran los derechos de las personas, inmediatamente lo que salen los congresistas, vamos a endurecer las penas. Y vamos perdiendo el sentido de la proporcionalidad. Se ha modificado el Código Penal de modo que ahora el acoso sexual puede ser penado con hasta 8 años de cárcel. Y en este caso no es necesaria la reiterancia, ¿verdad? Estamos hablando de una sola vez. No es que no esté bien que se castigue, que se puntualice, pero yo digo, ¿y dónde está el sentido una vez más, de la proporcionalidad? Sí, mira, es un problema no solo del tipo penal de acoso, el tema de las penas, ¿no? Se está revisando el Código Penal en su conjunto para que las penas tengan proporcionalidad. Ahora, ya está demostrado también que
dureza de la pena No necesariamente disuade. No disuade. Entonces, lo principal aquí es la educación con enfoque de género, la prevención, sacarnos de la cabeza estas estructuras machistas, misóginas, que son la base de la sociedad en la que vivimos. Entonces, eso es lo central. Lo cual no quiere decir que se tenga que tomar medidas ejemplificadoras como estas normas que eran necesarias porque antes no tenías no había nada. Sobre la pena se puede discutir, pero hay afectaciones increíbles. Hay mujeres que terminan quitándose la vida por el acechamiento constante. Claro, hay colegas, Melissa Pesquera, Juliana Oxenford, que han tenido a este sujeto parado en las puertas de su casa, del trabajo, persiguiendo. Y no perdamos de caso. Patricia del Río también. El caso Eivy Ágreda empezó con un acoso laboral. Y esto va en escalada. Por eso se puede conversar de las penas, pero son delitos graves. Y lo central está, como hemos dicho, en la prevención y en la educación con enfoque de género. Un gusto conversar contigo, Fátima. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Este fue nuestro bloque ESAN. Yo me despido y los dejo con los titulares y Juan Carlos Gambini. Buenas tardes.